Ante la posibilidad de convertirte en un perdedor o en un gran vencedor y estás en los últimos minutos de este definitorio día, la vida te da la oportunidad de reafirmar si las decisiones que has tomado son tu última palabra o si quieres tomar este recurso de una voz de ayuda, de un amigo que te pueda decir: corrige, aún hay tiempo antes de que se termine la jornada de este día, que podría ser el último en tu vida. Aquí estamos en la mitad de nuestra enseñanza sobre toda la temática que tenga que ver para ayudar al fortalecimiento, estructuración, desarrollo y cuidado de tu hogar y tu familia, por supuesto. En el día de hoy estamos bajo la cubierta de la 11ª letra del Alefbet, la letra Kaf. Entramos en ese valor de 10 en 10 hasta 100. 10, hoy 20, mañana 30, así sucesivamente, hasta llegar a 100. Después pasamos de 100 en 100 hasta 400 y ahí terminamos la enseñanza. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Muy bien. Hemos puesto la letra Kaf en la mitad de la enseñanza porque justamente en la mitad aparece el tema financiero con todas las implicaciones que trae, conlleva. Gracias al manejo de este punto se consolida o se desvertebran los hogares y las familias. Un mal trabajo en finanzas hace que los hijos salgan tempranamente del nido del hogar y que salgan sin la preparación necesaria para enfrentar el reto que la vida les presente. Fundamentalmente, la administración de las finanzas es el punto de partida. Ayer estábamos viendo estudio y preparación y bueno, pues si estás mejor preparado, pues por supuesto tendrás mayores posibilidades de vengar, de recibir, de ganar para poder traer provisión a tu casa. Pero de nada valdría que ganaras el doble o el triple de lo que ahora ganas o más si no tienes una sabia administración, por lo menos una prudente administración. Y esa prudente administración se llama organización presupuestal. Necesitas diseñar y manejar un presupuesto para tus gastos, para que sepas cuánto es lo que vas a gastar en arriendo o en servicios o en transporte o en alimentación, y vas trabajando los rubros básicos y te ciñes juiciosamente al presupuesto. Este es un punto de partida fundamental. O sea, alguien decía de manera simplista: no se trata de gastar menos, sino de ganar más, y ya se solucionan todos los problemas. No se solucionan si no hay una buena administración. Siempre habrá déficit, siempre habrá falta,
Siempre habrá pagos urgentes y ya sabemos que urgente es todo lo importante que no se hizo a tiempo. Entonces te van a cortar el servicio de internet o de energía eléctrica o de gas o de agua. Y entonces tienes que pagar reconexiones, propinas para que no te lo quiten, etcétera. Sale más costoso no hacer las cosas a su tiempo. Porque si fuera que uno dejara de pagar la cosa y empezara a bajar la deuda, pues maravilloso. Pero no, nunca es así. Entonces, de tal fecha a tal fecha vale tanto. A partir de ahí hasta tal otra fecha vale tanto más. Y después de esa última fecha en adelante vale X más. Sea para pagar un semestre académico, sea para pagar impuestos. Tú tienes descuentos en impuestos. Si pagas de aquí a tal día, tienes el 30% de descuento. De ahí en adelante hasta tal otra fecha, el 20%. Después de esa fecha hasta otra, el 10%. Y de ahí en adelante, pleno. Entonces tú dices, bueno, perdí los descuentos. Pues no, estás teniendo un gasto por procrastinar, por no organizar, por no aprovechar todas las oportunidades que la vida nos brinda de una manera u otra. Entonces, presupuesto. ¿Cómo diseñar presupuesto? Entonces, pues tenemos algunas personas con experticia, tanto de nuestros equipos del Comando Nacional Financiero, contadores, profesores universitarios, como Humberto Mogollón, como Jaylee Ocampo, o una ingeniera financiera como Luz Guantiva. Por el mal manejo financiero, entonces, pues muchas familias entran en crisis emocionales y la tensión generada por la presión financiera, por los cobradores, hace que las personas cometan imprudencias financieras como préstamos agiotistas con intereses onerosos, con intereses impagables. Y ya un núcleo familiar que entra a pedir prestado en este sistema gota a gota, pues gota a gota irás empobreciendo y te irás quebrando. Parece una solución. Es como el consumo de la droga. Parece una solución para evadir los problemas de la vida. Pero no es así. Entonces, los problemas no se solucionan drogándote ni emborrachándote. Los problemas pareciera que desaparecen, pero solamente de tu conciencia mientras estás inconsciente. Pero cuando vuelvas, el problema está ahí. Y un plus, seguramente tienes el problema más la deuda, más la resaca o el guayabo, o como te quieras llamar, más los problemas que te generó haber estado en esa condición. Vas a tener enemistades o peleas, o has cometido imprudencias, o has dicho palabras inconvenientes, etcétera, etcétera. Más el problema financiero. Entonces, esa no es una puerta de escape, es un distractor completamente falso. Asimismo es los préstamos para salir del problema económico.
no sales. Alguna vez conocí una historia de un personaje que tenía un bulto de tierra en el patio de su casa y tenía que solucionar eso porque pues, un bulto de tierra se veía mal y podía generar un accidente o traer plagas, etc. Entonces cavó un gran hueco al lado del bulto de tierra y echó la tierra en el hueco. Pero después descubrió que no había hecho nada, porque el bulto de tierra lo metió en el hueco, pero para hacer el hueco tuvo que sacar otro bulto de tierra. Entonces es algo así, es similar. No estás haciendo nada, pero tuviste que trabajar duro para no hacer nada, para no tener resultados. Entonces trabajas duro pagando la cuota gota a gota, pero al final lo que hiciste fue abrir un hueco para meter la tierra que querías desaparecer. Bueno, entonces miremos el título Emprendimiento. Entendiendo aquí el pasar a tomar iniciativas, tienes que tener un pequeño capital que lo podemos denominar capital semilla para que inicies en la línea que sea. Puede ser a partir del hogar, puede ser vendiendo, dando un servicio, etc. Conocí estando en Gilgal hace un par de años, creo que fue en el G18-2, que conocí de una fábrica que empezó muy pequeña me parece que en Chinchina, Caldas. Y poco a poco fue tomando el mercado de todo el departamento, llegó a Manizales. Es una fábrica de golosinas, de fritos, de patacones y papitas fritas y estas cosas. Y pues no es una gran competencia para una superempresa como Margarita o cosas así. Pero así se empieza y empezó en la cocina de la casa en una paila con aceite y poco a poco fue creciendo y tengo entendido que ya tienen muchos empleados, cocinas industriales, vehículos de reparto y bueno, están proyectándose ya a nivel nacional y no tendría nada raro que en breve estén exportando toda esa confitería de patacones y papitas y todo esto. Golosinas, algo tan sencillo. Claro, pagando impuestos de industria y comercio, registrando la marca, Cámara de Comercio, hay que invertir. O sea, para ser pirata, para ser bandido, pues sí, o puede ser algo tan microscópico como vender los famosos bolis, que es como el Bonais, en bolsitas de plástico en la casa para los niños de la cuadra. Eso no necesita nada de INVIMA ni de Cámara de Comercio, nada. Pero tampoco vas a ganar gran cosa. Te va a generar vendiendo heladitos de jugo de fruta para pagar la cuota de la nevera si la sacas a cuota. Entonces tú puedes comprar una nevera a 24 meses de 60,000 pesos mensuales o algo así. Y una nevera básica. Y ahí pues ganas 2,000 pesos diarios y metes eso en un tarrito y pagas la nevera. Pero pues, no es exactamente lo que entiendo por emprendimiento. Estoy invitándote a que te atrevas a tener un concepto más grande, más amplio. Te cuento rápidamente la historia
del pescador que iba en su canoa, pescador artesanal, y sacaba de las aguas donde estuviera, digamos en un río o en el océano, sacaba un pez grande. Vamos a suponer, saca un gran bagre de 8 kilos, 10 kilos. Y entonces el pez aleteando en sus manos y lo echaba al agua otra vez. Y cuando sacaba una mojarrita de 1 libra, esa sí se la ponía en la canoa. Y otro pescador le dice: pero ¿cómo así? Usted está echando al agua los peces grandes y está llevando los pequeños. Entonces respondió el pescador: es que en mi casa tengo un sartén muy pequeño, entonces no puedo fritar un gran pez como llevo para la casa. Entonces la moraleja de esta parábola tan sencilla es que tu casa eres tú, y tu mente es el tamaño de tu sartén. Entonces necesitas un sartén más grande para que te atrevas a pensar y a buscar y a pescar un pez más grande. Y de esa manera, pues, cuando hablemos de emprendimiento, pues te vas a atrever más, con algo más que simple pececito pequeño. Todo vale, pero atrévete a pensar un poco más en grande, y ese es el consejo. Pasemos entonces, cerramos el círculo donde lo estábamos abriendo, que es endeudamiento. Es importante hacer una diferenciación entre deuda y crédito, aunque técnicamente es lo mismo, porque pues son dineros por pagar. Entiéndese por deuda aquello que ya está sin posibilidades de nada más, ni de arreglo, ni de nada, ya se debe. Es como debes pagar el arriendo o la pensión del colegio de tus hijos o lo que sea, la figura que quieras colocar. Pero un crédito es diferente. Si tú conseguiste con el banco un crédito de libre inversión, o estás pagando la cuota de tu casa o de tu apartamento, o compraste un taxi y lo tienes trabajando y tienes que pagar una cuota mensual, pues en un sentido general tienes una deuda, pero realmente si la llevas al día, estás pagando un crédito. Es como las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Que por supuesto, si las tienes o las tienes, pues no deben ser utilizadas en consumo, porque es una manera de ir en contravía de tu proyecto financiero. O sea, nunca hacer un mercado con tarjeta de crédito, nada de estas cosas. Son para otro tipo de situación. Por ejemplo, para hacer avances a 30 días y los pagas con el avance de otra tarjeta a 30 días, y con 2 tarjetas puedes estar cumpliendo con pagar, y de los intereses vendrían siendo 0 cuando se trabaja a una cuota. Entonces, con 2 tarjetas, pues puedes tener el capital semilla del que estamos hablando para un proyecto de emprendimiento de bienes o servicios. Me contaba el hermano Eric de un señor que vive en una urbanización y se volvió el agente de finca raíz de ese barrio. Y entonces él sale todos los días, camina todas las calles, todas las carreras, tiene todas
las referencias de las casas y apartamentos que se venden, que se arriendan, que se permutan, cuánto vale, cuántos metros tiene, de qué consta, tiene toda la información. Es una agencia de finca raíz sin haberla constituido. Él es un personaje que montó de manera empírica su agencia de arrendamientos, y cuando alguien necesita una casa dice, háblese con don Ramón. Don Ramón es la agencia de ese barrio. Y es un barrio de 1000 inmuebles. Entonces siempre hay alguno que se arrienda, que se vende, que se permuta, que lo que sea. Entonces, por ejemplo, eso es un emprendimiento con prácticamente mínimo de inversión. Pues él debe tener una base de datos en su computador y servicio al cliente, teléfonos, y está buscando, sí señor, deme su teléfono, yo lo llamo, yo le consigo. Y entonces gana comisión con el que está vendiendo la casa y gana alguna propina con el que está buscando. Entonces gana por punta y punta, pequeñas ganancias, pero constantes. Todas las semanas se está vendiendo o comprando o permutando o arrendando. Entonces ese es un ejemplo sencillo. Conocí en el comercio de San Andresito, en la ciudad de Bogotá, hace muchos años, a un jovencito que tenía un carrito con una caneca con hielo, una caneca de esas plásticas donde venden pintura de cuñete de 5 galones. Entonces la tenía una caneca plástica en su carrito de esos de mercado, no cuadrados, sino rectangulares, como los que usaban los que son plegables, con rueditas. Y ahí metía la caneca y la tenía con hielo y se iba a los depósitos de cerveza en San Andresito y compraba, digamos, 24 tarros de cerveza. Digamos, cerveza americana, cualquiera, Miller, o Budweiser, por ejemplo, no sé, cualquiera, holandesa, alemana, no sé, una cerveza fina que tenga buena salida. Y empezaba con su carrito, con la cerveza ahí entre el hielo, a vender las 24 cervezas. Entonces vendía en un almacén, 2, 3, 4, les daba servilletica de papel, y si él las compraba, por decir algo, a 1,500 pesos, pues las vendía a 2,000 pesos ahí. Y las personas, bueno, deme 4 y ahora me paga. Y seguía y repartía, en un momentico vendía las 24, iba a la bodega, traía otras 24, repartía más y ponía a la gente a tomar. Y pues parecía que no fuera mucho, pero nos enteramos que este muchacho ganaba muy buen dinero. Estoy hablando de una cifra de 100,000 pesos día hace 20 años, ganando así, ya 500. Y un último caso, un señor en Cúcuta que vende películas, DVDs y música, videos. Toda la vida lo vi en Cúcuta. Viví en Cúcuta 5 años y lo conocí. Todo el mundo le compraba películas a él, muy amable. La que no tuviera se la conseguía, se la llevaba a domicilio, sin recargo o a la casa. El buen servicio que él prestaba era el plus. Y entonces, con amabilidad, con cortesía y con buen conocimiento del producto, porque él sabía de artistas, de películas, de cuáles fueron nominadas al premio Goya, al premio Oscar, al
León de Plata, todo sabía acerca de directores, acerca de la cronología, de la filmografía de los artistas. Entonces él recomendaba, busca de terror, le tengo esta, busca de acción, de romance, de aventuras. Entonces él hablaba. Entonces es un cineasta y un melómano a la hora de vender su música, si es de salsa, si es de vallenatos, y entonces hablaba de todos los temas. Él manejaba su charla y su simpatía. Tenía un morralito lleno de películas y déjeme decirle que lo conocí por la calle vendiendo películas y hoy haciendo lo mismo, sigue haciéndolo. Me lo confirma el hermano Eric y es un hombre rico. Tiene sus propiedades, tiene su casa propia, compró finca, bueno, muchas cosas, pagó la universidad de sus hijos, todo haciendo algo tan sencillo, solo que hacerlo bien. Necesita, claro, un pequeño capital para comprar sus películas, estarlas renovando, etcétera, etcétera. Pero la preparación, lo que tú hagas, hazlo bien. No importa lo que emprendas, pero sé excelente en lo que hagas. Conecta con la gente. Ten esa alegría de existir, de vivir, no con una cara de chupar limón a toda hora, sino con una sonrisa amable y el mundo es tuyo. Ahí está el ejemplo de este señor, de este muchacho, son testimonios literales de la vida real y varias personas que conozco conocen el caso del muchacho de las cervezas. Bien, esto es un panorama para asomarnos al tema financiero que es tan definitivo porque muchos hogares se han resquebrajado por la misma crisis. Han llegado a la violencia doméstica, familiar. ¿Y por qué? Porque están tensionados, presionados por las deudas. Y entonces terminan desahogándose con los niños, con la mujer, con los eslabones más débiles de la cadena. Bien, es el panorama que lo presentamos para que tomes las mejores decisiones. Por supuesto, es un vuelo sobre la faz de las aguas. Estamos pasando rápidamente en helicóptero sobre todo esto. De todas maneras, presupuesto incluye el presupuesto del tiempo, cronograma, cómo vamos a pagar esta deuda. Bueno, pártelo en pedazos, pártelo en tajadas, ¿sí? Un gran salchichón, pues es muy difícil, entero, pero lo partes en fracciones y dices, este mes pago esto, en este así, 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 y van saliendo las deudas y va quedando los excedentes. No te desesperes, con disciplina, con paciencia, la bendición del Señor estará contigo y salimos adelante en todo. Consideremos estos textos bíblicos. Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto se llama previsión, preparación, estudio de mercado, todo lo que es previo antes de que la emoción sea la que te mueva a comprar, a gastar, a invertir. Salmo 20:21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Entonces prepárate para tener un proceso que demore algunos años. No esperes enriquecerte de la noche a la mañana, sobre todo si estamos trabajando legalmente. Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Mano diligente es la mano que se levanta temprano, que
tiene una agenda, que maneja el tiempo, que no se queda en las redes sociales ni chachareando con sus 2 o 3 amigos de confianza, sino que trabaja juiciosamente. Miremos la mujer de Proverbios 31 para poner un ejemplo. Proverbios 12:24, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. O sea, el que quiera ser señor debe ser diligente. Si es negligente, pues será tributario del diligente. Responsabilidad. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lucas 15:12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, pues ningún dinero te va a alcanzar si vas a vivir perdidamente. No necesita mayor descripción para que podamos entender lo que hizo ese muchacho con la herencia. La dilapidó. Deudas. Romanos 13:7-8 dice: pagad a todos lo que debéis. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa es la deuda que debemos tener. Amor y respeto para con todos. Muy bien, hacemos un alto. Mañana estaremos en nuestro capítulo 12, acción jurídica, denuncias, demandas y toda la temática legal. Cuando no hay una buena administración financiera, pues ahí van a llegar a tu teléfono, a tu correo electrónico o a la puerta de tu casa. Vas a saber lo que es problemas legales o jurídicos, pero también para que aprendas a defenderte, defender tus derechos, los de tu familia, tus hijos, etc. Entonces, mañana capítulo 12. Fuerte abrazo, feliz noche.